Gloria al Señor, amados hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes para poder presentar siempre el mensaje de la palabra del Señor. Antes quiero cantar un corito para la gloria del Señor. No lo hemos hecho en estas últimas ocasiones. A veces queremos hacerlo, pero por el tiempo. Pero vamos a cantarle al Señor. Uno de esos coros muy viejitos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Gloria al Señor. Esa es la verdad. Gloria al Señor. Alabarle al Señor porque para siempre son sus misericordias. En esta oportunidad, hermanos, vamos a llevar la lectura, la enseñanza de la palabra del Señor en el libro de San Mateo. Y vamos a buscar el capítulo número 10. Y vamos a leer el versículo 16. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Verso 17, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por esta bendición que nos das, Señor, de presentar una vez más tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú, amado Dios, el que nos hables a nuestras vidas, Señor, que es lo que tú deseas de nosotros, Padre. Y también, amado Dios, bendice a aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor. Te pido que tú obres en esas vidas, en esos corazones, amado Dios, para que esta palabra, Señor, pueda fluir y pueda llegar a esa vida necesitada, Padre. Y así tu palabra cumpla los propósitos, amado Dios, para los cuales tú la has enviado. Gracias te doy en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El pasaje que hemos leído en esta oportunidad, hermanos, es uno de los pasajes que nuestro Señor Jesucristo habló a sus apóstoles. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, hermano, Él vino con una enseñanza diferente a las enseñanzas que en ese momento se conocían. Para Israel, todo el tiempo había sido las enseñanzas de lo que se conoce como la ley de Moisés. Y ellos eran personas que siempre estaban dedicadas celosamente a guardar los mandamientos, los estatutos que en ese momento Dios había hablado a través de Moisés, que se cumplieran. Pero cuando vienen ellos y empiezan a escuchar a nuestro Señor Jesucristo con una enseñanza diferente a la ley de Moisés, porque Él comienza enseñando acerca del reino de Dios. Él ya no enseñaba acerca de la ley de Moisés, sino del reino de Dios. Entonces para ellos eso fue algo quizás difícil de comprender, porque se mostraron incrédulos hacia ese mensaje.
Y fue así como nuestro Señor Jesús tuvo que esforzarse mucho para que el mensaje que Él traía ahora fuera un mensaje que rompiera esas barreras, que rompiera esos moldes que ya habían en la mente y en el corazón de los israelitas, de pensar que solamente se podían acercar a Dios a través de ritos y sacrificios. Dios lo había dicho anteriormente en su palabra que Él ya estaba hastiado de ellos. Dios decía que Él ya no quería más sacrificios, ya no quería más cosas que ellos estaban practicando, pero que no lo estaban haciendo con el corazón. Entonces, cuando Jesús se presenta ahora con este mensaje, diciendo que ahora Dios traía el mensaje a través de la fe. A través de la fe. Ellos empiezan a decir, ¿cómo es esto? Si es a través de los sacrificios, pero el Señor traía el mensaje que era ahora por medio de la fe en el Señor, que ahora ellos podían ser salvos. Y ese mensaje que le digo, les decía él, se llamaba el reino de Dios, anunciando el reino de Dios. Y cuando él se ve de esta manera, el Señor, diríamos, rodeado por este montón de sectas, porque había muchas sectas, todas con el mismo pensamiento de Moisés, o sea, todas creyendo bajo la ley de Moisés, pero todas con sus diferentes tipos de creencias en esa ley. Entonces él se ve rodeado de ese ambiente y empieza él a tratar de calar con este mensaje que él traía. Y es así, hermano, como él les da autoridad a sus apóstoles para que ellos también fueran y comunicaran el mensaje del reino de Dios. Y les dice y les da la autoridad para que ellos ahora, dice su palabra, que fueran y pudiesen tomar autoridad sobre los demonios. Él les dice, les voy a dar autoridad para que tengan autoridad sobre los demonios, sobre toda enfermedad y sobre esos demonios inmundos. Y fíjese qué diferencia, porque la ley de Moisés no enseñaba nada de eso. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, aún los samaritanos, todos esos, ellos nunca habían oído escuchar a un hombre hablando que iba a sacar demonios. Por eso que cuando ellos lo escuchaban, muchos se admiraban de esa doctrina y decían, ¿qué doctrina es esta? Pero el Señor, hermano, quería establecer esta verdad, establecer este reino para que Israel dejara de tener ese concepto de que solamente por la ley de Moisés las cosas iban a funcionar para ellos. Y que solamente así Dios iba a estar agradado con ellos. Y Él empieza a mandar a sus discípulos con ese tipo de autoridad diferente. Y es por eso que Él se ve rodeado. Y es donde llegamos a este versículo que les he leído. Porque Él dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Porque, hermano, en ese momento prácticamente se estaban moviendo en medio de un ambiente, hermano, peligroso. Porque los fariseos, hermano, ellos no iban a dejar que otra enseñanza, aparte de la ley de Moisés, entrara a los corazones de las personas. Ellos se opusieron. Esos eran los lobos que el Señor aquí les estaba enseñando a sus apóstoles, que se iban a enfrentar a ellos. Les dice, los envío como ovejas en medio de lobos. En los tiempos estos de Jesús, hermano, ya ellos se movían con ese pensamiento de este animal. Por eso Dios los pone de esa manera, como lobos, porque el lobo solo piensa en atacar. Y ellos lo que hacían era atacar al Señor Jesús. En muchas ocasiones ellos lo quisieron matar. Cuando Él apenas, mire, hermano, Él lo que hacía era milagros. Él lo que hacía era sanar enfermos. Él lo que hacía era bienes. Pero a ellos los ponía tan molestos que dice en una ocasión lo querían despeñar. Lo querían mandarlo, tirarlo a
a una cosa profunda, a un despeñadero, como dice la palabra de Dios. Nosotros podíamos hacer un barranco. Pero él se les escapa, se les va en medio, porque no era su momento todavía. Pero fíjese qué manera de pensar, y así actúan los lobos. Los lobos quieren acorralar a su presa siempre, quieren andarla molestando, quieren andar influenciando. Eso era lo que aquí les decía el Señor a sus apóstoles. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Porque a él así le tocó vivir. A Jesús le tocó vivir en medio de ese tipo de lobos, de ese tipo de personas religiosas con esos cargos grandes que solo querían hacerle daño a la enseñanza nueva que ahora él traía. Y creo yo que en parte, hermano, quizás tenían razón. Porque cualquiera de nosotros hoy en día, quizás si viéramos a alguien diferente, que nos pudiéramos también un poco raros. Pero aquí, ellos ya se les había anunciado. Ellos ya no tenían por qué haber visto a Jesús de esa manera. Porque aquí ya él les habían sido anunciados a través de los profetas. Que un día iba a venir el Mesías, un día iba a llegar el Salvador, el que le iba a traer esperanza a Israel. Iba a estar el Emmanuel, como lo iba a ser conocido, Dios con nosotros. Iba a ser conocido también como Padre eterno, como el príncipe de la paz. No tenían ellos por qué haber actuado de esa manera. Sin embargo, ellos, hermanos, como también la Escritura lo decía, estaban ciegos, iban a estar ciegos. Iban a tener oídos, pero no iban a escuchar. Por eso el Señor les decía aquí a sus apóstoles eso. Cuando Él les dio la autoridad, los preparó para que ellos también llevaran este ministerio del reino de Dios. Y cuando llegues a esos lugares, les decía, hoy les da estas instrucciones. Les dice, no vayan a ir por camino de gentiles, ni vayan a entrar a ciudades de samaritanos, porque hasta ese momento el evangelio del reino de Dios era solo para Israel. Para ese momento nosotros estábamos fuera de ese plan. Ya no teníamos todavía la oportunidad que ahora tenemos. Porque eso pasó después de que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Fue cuando ya nosotros fuimos alcanzados ahora por el evangelio del Señor. Pero hasta ese momento Él no hacía nada a otras ciudades. Solamente a las ciudades de Israel se movía el Señor. Por eso aquella mujer que se le acercó, que no era de Israel, se recuerda, la mujer que Sinofericia, no sé si la estoy pronunciando bien, pero esta persona se le acerca a pedirle un milagro a él, una ayuda, pero él le dice, no le puedo dar la comida de los hijos a los perrillos. O sea, para Dios respetaba eso también, porque Jesús venía a cumplir la ley. Y la ley era primero a la casa de Israel. Por eso les dice él, no vayáis a caminos de gentiles, no entréis en ciudades de samaritanos, sino id primero a las ovejas perdidas de la ciudad, de la casa de Israel. Entonces, hermano, al igual que en este tiempo, nosotros hoy en día también podemos ver esto. Nosotros estamos viviendo en medio de lobos vestidos, como dice el apóstol San Pablo, lobos vestidos con piel de ovejas. Que lo que están haciendo es trastornando la obra de Dios. Eso es lo que hacían aquí esos fariseos, todos estos saduceos, los herodianos. Porque mire, el Sanedrín estaba gobernado por los saduceos. Y era la secta más terrible, porque la secta esa no creía en la venida del Mesías. Por eso es que ellos se encargaron de matarlo. Ellos no creían en el Mesías. Y por eso cuando veían que Jesús se proclamaba hijo de Dios, cuando ellos veían que él decía que era el que los apóstoles, los profetas, habían hablado acerca de él, ellos no le creyeron. Y ellos lo que hacían era, vamos a matarlo, vamos a quitarlo del camino. Porque ellos sentían que era una espina en el zapato, una espina en el pie que tenían. Querían quitar al Señor Jesús, querían borrarlo. Pero como hermano, cuando el Señor está con uno, nadie le puede hacer frente. Y ahí el Señor estaba respaldado por nuestro Padre Celestial. Él lo había puesto ahí. Él lo había puesto para que honrara, glorificara su nombre y estableciera esta nueva enseñanza que ahora nosotros conocemos, que es por la fe en Cristo Jesús. Que ahora íbamos a ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Entonces los fariseos querían destruirlo. Y hoy en día, cuando nosotros nos paramos y hablamos las verdades del Señor, lo mismo pasa. Muchos burlones hay ahora. Muchos encubiertos, vestidos con piel de oveja y haciéndose pasar por grandes predicadores.
Ahí andan contando bromas, chistes o haciendo del Señor o haciendo de su palabra cosas que no es lo que tiene que ser, burlándose de ello. Burladores de su palabra, como dice el apóstol San Pablo, que en los últimos tiempos iban a haber este tipo de personas, burladores del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos decía, el Señor, ustedes son ovejas. Ustedes van a ser ovejas en medio de lobos. Cuídense, sean como la serpiente, sean astutos como la serpiente. Fíjense los animales que Dios utilizó. Usó las palomitas y usó a la serpiente. Nos puso ese ejemplo porque la serpiente, hermano, es el animal que es un animal tan detallista, tan cuidadoso para cazar, que no hace un movimiento en falso. Por eso es que nosotros, hermano, debemos tener nuestra mente, mire, transformada para la gloria del Señor. Nosotros debemos de sacarnos toda aquella mundanalidad de nuestra mente y dejar de pensar como lobos. Porque aquí hoy en día, como le decía, hay muchos que haciéndose pasar como hijos de Dios están destruyendo las ovejas del Señor. Y eso es lo que aquí les decía el Señor: tengan cuidado, sean prudentes, no vayan a cualquier lugar, no crean a cualquier cosa, sean como la serpiente que no da un paso en falso. Pídanle a Dios la sabiduría. Por eso Santiago lo dice aquí: si alguien no tiene sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la va a dar abundantemente. Y ese es el problema, hermano. Mi pueblo, dice, perece por falta de conocimiento. Por eso es que muchos cristianos ahora andan envueltos en un montón de cosas, hermano, que no es la palabra de Dios. En muchas doctrinas, enseñanzas trastornadas, erróneas, que muchos lobos encubiertos, porque son encubiertos, hermano, vestidos como ovejas, están trastornando al pueblo de Dios. Y hoy en día podemos ver que ahora cualquiera se levanta y hace cosas que no, la palabra de Dios no lo está autorizando, sino que lo están haciendo de su propio corazón, de su propio pensamiento, y de esa manera destruyen la obra del Señor. Y eso es lo que el lobo hacía. El lobo destruye, el lobo solo busca atacar, devorar. Por eso San Pablo les decía: tengan cuidado, porque Satanás anda como ese lobo, viendo a quién devora. Pero nosotros, el Señor dice: sean astutos, cuídense, lean la Biblia. Dice: escudriñad las Escrituras, porque allí, dice, les parece que está la vida eterna. Aquí está, hermano. No solo escuche la palabra. Si usted me está escuchando a mí, no solo se limite a escucharlo. Vaya a la Biblia y diga si es verdad lo que estoy hablándole. Si no, hermano, si no es verdad, si está diciendo algo que no es correcto, usted diga: entonces, hermano, no está diciendo lo correcto. No es de Dios. Porque todo aquel que va contrario a los mandamientos del Señor y que predica lo contrario, no es de Dios, hermano. No es de Dios. Por muy trajeado, por muy usted que lo vea ungido, como dicen, no es de Dios si está predicando algo diferente. Por eso el Señor nos dice: sean como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué la sencillez? Porque en el mundo, hermano, el mundo está acostumbrado a ver astucia, picardía, maldad. El lobo le va a enseñar a hacer eso. Si usted tiene la mentalidad del lobo, va a ser así. Pero la palabra del Señor nos dice, nos enseña que un cristiano, un hijo de Dios, va a ser como una palomita, sencillo, humilde, manso. Mire, dice que Moisés, por ejemplo, Moisés dice que fue el hombre más manso que existió. Ese hombre todo le obedecía a Dios. Él no andaba poniéndole conjeturas. Él no andaba diciéndole al Señor: bueno, Señor, ¿y por qué? No. Él a veces le hacía a él reclamos en el sentido de que era su pueblo y que le ayudara con él, pero nunca él decía: no, Señor, yo no voy a hacer eso que tú estás haciendo. Yo voy a hacer lo que yo digo, lo que yo pienso. Y yo pienso que aquí la Biblia me dice esto. Y yo, por ejemplo, nosotros aquí ahora vemos cómo los divorcios, hermanos, se están dando. Usted sabe que la Biblia dice, la Biblia no aprueba el divorcio. La palabra de Dios dice que no. El adúltero dice: ese va a ir al infierno si no se arrepiente, pues. Pero si ese hombre se arrepiente y vuelve a los caminos del Señor y se reconcilia con su esposa, pues él se vuelve a tener la vida eterna de nuevo. Pero esto muchos hoy lo están pasando por alto y hoy están aceptando que la gente se divorcie y que se casen, cuanto que la Biblia aquí no dice eso. Esas son enseñanzas torcidas, hermano. Esas no son enseñanzas del Señor. Son inventos o la humanidad del hombre. Es su pensamiento. Y de esa manera destruyen la obra del Señor, destruyen a las ovejas del Señor. Eso es lo que hace.
Entonces, no, hermano, nosotros, al igual que los discípulos del Señor, como Él los instruyó, seamos astutos y seamos sencillos para no ser devorados por los lobos, porque nos vamos a andar moviendo en ese ambiente. Vamos a andar ahí. Pero si usted es sabio y usted le pide al Señor esa dirección, usted va a ser guardado de ese animal, porque eso es lo que es un animal, es un lobo vestido con piel de oveja. Y Pablo, el apóstol San Pablo, lo dice a Timoteo, que en los postreros tiempos iban a venir ese tipo de hombres falsos, trastornando, dice, los caminos del Señor. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermano, y andemos en el poder y en la sabiduría que Dios nos está pidiendo que hagamos. Pero ahora, hermano, hoy en día nosotros lo que debemos de guardarnos es de los hombres. Aquí lo dice ya más claro, mire, y guardaos de los hombres, dice, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas los van a azotar. Eso fue en aquel tiempo. Eso pasó. A los apóstoles les pasó de todo. A ellos los azotaron, a ellos los echaron, los corrieron de las sinagogas. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros también? Lo mismo. Cuando usted quiera predicar la verdad, eso es lo que le va a pasar. Nos van a perseguir, nos van a azotar. Porque nos van a decir, usted es un religioso. No, yo no soy un religioso. Yo lo que le hablo es lo que la palabra de Dios aquí me dice que le diga. Y la palabra de Dios le dice que no sea lobo. Eso es lo que le está diciendo. Que no ande usted poniendo sus enseñanzas, sino que enseñe lo que la palabra de Dios le dice que enseñe, porque es la autoridad máxima para nosotros. Si usted lo hace de esa manera, entonces usted está guardándose en los caminos del Señor. De esa manera Dios lo va a guardar en sus caminos. Pero recuerde, van a venir todas esas persecuciones, va a pasar todo eso, pero mantengámonos firmes sabiendo quién nos ha llamado y que el Señor en su misericordia, hermano, nos da la fortaleza, nos da el poder, así como se los dio aquí, mire, a los apóstoles. Mire, los apóstoles después del día de Pentecostés, porque esta fue una probadita la que Dios les dio. Aquí les dio a probar, porque les dio, dice, les delegó autoridad en ese momento. Cuando ya Él murió y resucitó, entonces ya vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y esos hombres comenzaron a actuar y a hablar en otras lenguas. Y cuando ellos se presentaban ante estos hombres, ante los lobos estos del Sanedrín, ellos se paraban y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Que ellos se quedaban sorprendidos y decían, si estos hombres son del vulgo, son de la calle, estos no saben letras. Pero ¿quién los hacía sabios? El Señor, el poder de Dios obrando en ellos. Entonces, hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Llenémonos de la presencia de Dios y no va a haber lobo que a usted lo mire, lo case, lo tenga metido en esos lugares donde lo pervierten todo. Pero usted está ahí contento a veces porque no lee la palabra, no se llena del conocimiento, y por eso dice el Señor, mi pueblo ha perecido por falta del conocimiento. Llénese del conocimiento del Señor y verá cómo usted resiste a ese lobo. Usted va a entender y va a saber quién le está hablando la verdad y quién le está hablando mentiras de la palabra del Señor. Seamos listos y astutos como la serpiente. Y Dios nos estará ayudando siempre, hermano. Así de que tengamos conciencia de esto y pongamos a Dios siempre en todo, en nuestras vidas, para que de esa manera, hermano, Dios nos guarde de todo peligro del lobo que nos pueda andar acechando. Gloria al Señor. Mi amigo, usted también, si no tiene a Cristo, esta es la oportunidad. Usted quizás se ha movido en medio como un lobo. Allá anda haciendo su vida de pecado, su vida de maldad. Pero Dios le dice, ven, quiero que seas una oveja de mi redil. Y de esa manera usted va a empezar a ser una ovejita mansa y astuta como la serpiente, guardándose, y el Señor lo bendecirá y le escribirá su nombre, dice su palabra, en el libro de la vida, donde estamos todos los que hemos creído en Él. Y podamos ser así guardados de este tipo de hombres que en ese tiempo acosaron y quisieron destruir la obra del Señor, pero no lo hicieron y no lo van a hacer nunca, ni lo podrán hacer jamás. Porque el que nos guarda y el que nos mantiene sostenidos es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. Hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hora. Estas han sido las palabras que el Señor me ha dado para que hablara.
y los espero con la ayuda del Señor para la próxima semana, si el Señor así lo permite. Recuérdese, guardémonos de los lobos y seamos astutos y seamos como palomas sencillos. Guardémonos de esos lobos, de esas enseñanzas que muchas veces lo que hacen es confundirnos. Que el Señor los bendiga y los espero con la ayuda del Señor la próxima semana, como ya se los había dicho, en su programa Pan de Vida. Gloria al Señor.